Centro Cristiano de Avivamiento Rey de Reyes, Caracas. Entonces dijimos Mateo capítulo 8, verso 23. ¿Cuántos ya tienen el texto? Amén. Entonces lo leemos. Capítulo 8, verso 23. Dice así la palabra de Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Aleluya. Inclina tu rostro allí y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos que vengas a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, y que sea esta palabra poderosa para destruir fortalezas del enemigo, y que venga, Señor, a levantar un pueblo lleno, mi Dios, de gracia y de verdad, para ejercer, mi Dios, en esta hora, Padre, influencia sobre aquellos que están, mi Dios, en el mundo, sin esperanza y sin conocimiento. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, pueden desocupar sus manos y dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Yo quisiera saber si hay alguna persona, cuántas personas nos visitan hoy. Nos visitan, mi hermano, nos visitan hoy por primera vez. ¿Cuántas personas? Le damos la bienvenida. Den un aplauso al Señor por ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy hemos leído la palabra del Señor, Mateo capítulo 8, verso 23 al versículo 27, donde nos habla sobre la historia de Jesús y sus discípulos. Una historia en la cual muchos de nosotros ya conocemos, porque la hemos leído, la hemos escuchado anunciar por mucho tiempo en la congregación. Nos dice que entraron en la barca. Los discípulos le siguieron al Señor, porque Él le dijo: es necesario pasar al otro lado. Y ellos le siguieron. Ellos que habían visto a Jesús hacer grandes milagros, hacer señales y prodigios, cosas que ellos nunca habían visto. Ellos decían: este hombre, Jesús es poderoso. Pero el Señor conoce a todos los hombres, y Él sabía que algo iba a suceder allí, en esa travesía de pasar de un lugar a otro en esa barca. Dice la palabra del Señor en el verso 24, ve aquí, que se levantó una tempestad de viento, que las olas querían atrapar esa barca, quería que la barca se hundiera. Y los discípulos, ¿cómo estarían? Dice que estaban atemorizados, estaban como que: ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Jesús dormía. Dice que Jesús estaba en la popa durmiendo. Jesús estaba cansado
cansado quizás del camino, del andar, de hacer milagros, de estar con las multitudes. De hecho, Jesús había dejado a las multitudes, porque le había enseñado, le había hecho grandes milagros. Y allí estaba Jesús. Los discípulos estaban buscando la manera de que el barco no se hundiera. Ellos usaron sus fuerzas, su propia fuerza, e hicieron lo que estaba en hacer para ellos, porque muchos eran pescadores. Dice que se hundía de tal manera que ellos fueron y despertaron al maestro y le dijeron: maestro, no te da cuidado, no te preocupa de que vayamos a perecer, que vayamos a morir. Y Jesús se levanta y Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús le dio una palabra fuerte: hombres de poca fe, a pesar de que ellos habían visto grandes milagros. Hoy vemos que Jesús, al reprender a los discípulos, entonces la Escritura dice, se levantó y reprendió los vientos, el mar, y dice que callaron, enmudecieron y se hizo bonanza. Los discípulos estaban atónitos, decían: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora bien, mis hermanos, hoy te he venido a traer un mensaje de Dios, una palabra que usted, como hijo de Dios, como discípulo del Señor, debe recibir, porque todos somos discípulos del Señor. Los líderes de alabanza son discípulos del Señor. Los líderes de la danza son discípulos del Señor. Los pastores somos discípulos del Señor. Toda la congregación, todos los seguidores de Cristo que estamos aquí, merecemos recibir la palabra de Dios. Muchas veces no aceptamos la palabra de Dios, pero es necesario aceptarla en nuestras vidas. Por eso hoy te traigo un tema, el cual está titulado: la ayuda de Dios en tiempos difíciles. La ayuda de Dios en tiempos, ¿cómo? Difíciles. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. En ese momento los discípulos estaban viviendo un momento difícil. Estaban pasando un tiempo en que ellos veían la muerte. Pero allí estaba Jesús con ellos. Pero ellos veían ese tiempo difícil. Estaba la tempestad. Estaban los vientos arreciando sobre esa barca. Y ellos decían: no, nada, vamos a morir, vamos a perecer. Pero ahí estaba Jesús en esa embarcación. En momentos difíciles, de dificultad y de pruebas, es común que nosotros busquemos ayuda. Los discípulos buscaron ayuda en el Maestro, le despertaron, le dijeron: maestro, ¿qué hacemos? No te da cuidado que perecemos. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. La enseñanza de la palabra nos dice que Él nos puede ayudar en las aflicciones. Muchas veces el Señor ha ayudado a su pueblo en momentos de aflicción. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando estaban en manos del enemigo, muchas veces clamaron al Señor. Muchas veces clamaron a Jehová. Dice la palabra del Señor que ellos recibieron la ayuda del Padre Celestial. Y el Padre Celestial los sustentaba y los guiaba y les ayudaba. Por eso es importante que hoy veamos algunas claves de parte de Dios que Él nos brinda para ayudarnos en estos tiempos difíciles. Quizás usted está pasando una tempestad en su vida. Quizás hay algo que te está como preocupando, como algo que se está acercando a ti.
y usted no quiere que se siga acercando el tiempo. Pero déjame decirte que Dios va a extender sus manos y te va a ayudar. Y te va a fortalecer. Y vas a pasar, aleluya. Y vas a ser victorioso. Alabado sea el Señor. Quiero que veamos tres claves importantes en las cuales nosotros podemos pasar esos tiempos difíciles. Nosotros como personas que somos entendidas, porque sabemos que a través de la palabra del Señor podemos ser victoriosos. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en esta palabra, porque ellas nos van a ayudar a nosotros vencer. La primera clave que nos habla es la presencia de Dios. Diga, presencia de Dios. Presencia de Dios. La presencia de Dios es la primera clave que nos va a ayudar a nosotros a avanzar, a llegar al otro lado. Dice la Escritura que Jesús estaba en la barca. Allí estaba la presencia de Dios. Jesús era el Verbo hecho carne. Era Dios encarnado. Y Jesús, ¿qué hizo? Reprendió los vientos, el mar, y se hizo bonanza. Allí estaba la presencia del Señor. Allí estaba la presencia de Dios. Entonces Dios promete estar con nosotros en todo momento, en medio de las pruebas y de las aflicciones. Nosotros no podemos preocuparnos. Si Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Los discípulos estaban siendo, llevados por las olas, el mar, el viento, y ahí estaba Jesús. Jesús, el gran hombre, el hombre poderoso, el Hijo de Dios, que reprendió los vientos, el mar, y se hizo bonanza. Nos dice que ahí en esa palabra, nos dice: sean fuertes y valientes, no temas ni se asusten por causa de ellos, porque el Señor su Dios marchará con ustedes, nunca los dejará ni los desamparará. Entonces Dios promete su presencia. Entonces, si usted tiene un problema, una dificultad, usted está pasando tiempos difíciles, si usted está con Dios, la presencia de Dios está con usted, entonces usted estará firme como una roca, como aquel que no será conmovido, no será movido por nada. Es importante la presencia de Dios. Preocúpese si la presencia de Dios no está en su vida. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor está contigo. Amén. El Señor está con su pueblo. El Señor nos va a dar victoria. Amén. En medio del desierto, como se decía, esa adoración, esa alabanza, nosotros vamos a estar en fiesta. Amén. A pesar de que vengan las situaciones que vengan para pegar sobre nuestra vida, para hacernos que tengamos temor, nosotros tenemos que tener presente que si Dios está con nosotros, nada nos va a dañar. Puede acampar un ejército, pero nosotros debemos estar firmes con Dios. Entonces, esa es la importancia de la presencia de Dios. Si Dios, hermano, el más poderoso, está contigo, nada te podrá hacer frente. Ni cualquier problema, tan grande, tan pequeño, te va a asustar, te va a conmover. No, Dios te va a ayudar. Dios está contigo. Por eso el Señor dice: cobra ánimo, esfuérzate y sé valiente. Hoy el Señor te da la victoria. Hoy el Señor te hace más que vencedor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé por qué el Señor me dio esta palabra. Yo le pedí a Dios en oración: Padre, ¿qué palabra hay para el Rey de Reyes? ¿Qué le doy? ¿Qué palabra le doy? Porque en verdad tú conoces los corazones de ellos. Y de verdad que el Señor me dio esta palabra: la ayuda de Dios en tiempos difíciles. Hay la ayuda de Dios
Está el Señor para ayudarte, para extenderte la mano, para que como usted, como hijo de Dios, se sienta protegido por Él. Porque si usted habita en la presencia de Dios, si la presencia de Dios está en ti, entonces debes estar confiado. Debes permanecer confiado en Dios, porque si Él lo hizo hace mucho tiempo, hizo muchas cosas por ti y por mí, por toda la humanidad, y nos ha mostrado su amor. Él sigue haciendo cosas grandes por nuestra vida. Él nos ha rescatado de la muerte, nos ha rescatado también de cosas, hermanos, que hemos sufrido, y aquí estamos. Sigue adelante, no desmaye. Es importante mantener esa fe. La segunda clave que te digo, y aquellos que toman nota, la segunda clave, la guía y dirección divina. Nosotros, en medio de esos tiempos difíciles, debemos tener una guía y una dirección divina. Y la tenemos. ¿Cuánto la tienen? Amén. Tenemos la guía del Espíritu Santo. Tenemos esa dirección divina que nos dice a cuál dirección debemos nosotros dirigirnos, hacia qué lugar debemos ir. El Señor nos dice, Él nos guía y nos muestra el camino correcto para nosotros superar nuestras dificultades. Cada uno de nosotros tenemos pruebas difíciles, que si yo le doy mi prueba, usted va a decir, wow, no, pastor, quédate con esa prueba. Quizá usted me da una prueba, la prueba suya, y yo le voy a decir, oye, no, mejor me quedo con mi prueba. Pero Dios está con nosotros. Él es nuestra guía. Ha dado su Espíritu Santo y nosotros debemos ser guiados por Él. Confiemos en el Espíritu Santo. Él dio el Espíritu Santo a aquellos que le aman. Él sopló aliento, el Espíritu sobre sus discípulos, le dijo, reciban el Espíritu. Y ellos creyeron a la palabra de Jesús. Y Jesús le ha dado el Espíritu a todo aquel que ha creído en Él. El Espíritu Santo está sobre ti, está en tu vida y está para guiarte. Él es nuestra guía. Él es nuestro maestro. Si no sabemos algo, Él nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a decir, está mal si lo estamos haciendo mal. No te vayas por este camino, agarra este camino. Él nos va a dar esa guía. Y si nosotros, hermanos, tenemos la guía de Dios, debemos estar confiados. Los aviones, muchas veces ellos necesitan radares, necesitan aparatos, mira, para llegar a ciertas ciudades, a ciertos lugares, y son guiados. Porque ellos necesitan y llegan. Se dice que los aviones son los vehículos más seguros. Porque nosotros no escuchamos todos los días, mira, se cayó un avión. No. Lo que son los ascensores, lo que es un avión, hermanos, son seguros. Vemos que ellos son guiados. Hermanos, nosotros tenemos la guía de Dios. Tenemos la guía del Señor. En el Salmo 32, verso 8, nos habla sobre la guía de Dios. Nos habla sobre esa guía. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso lo dice Salmo 32, verso 8. Nos dice correctamente que no debemos temer, que Él nos va a instruir, nos va a enseñar y nos va a mostrar el camino que debemos seguir. El camino que no debemos seguir, Él lo va a guiar. Él nos va a decir, no, ese es el camino. También Él nos aconsejará en todo. Él va a velar por nosotros. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos el tesoro más grande de Dios. Porque donde hay un hijo de Dios, ahí están puestos los ojos del Señor. Amén. Y usted dirá, ¿cómo hace Dios eso? Bueno, ese es el misterio de Dios.
puede estar, mira, un hijo de Dios puede estar en una montaña muy remota y ahí están puestos los ojos del Señor. Y ese hijo comunicándose con el Padre. Por eso el Señor dice, entra al lugar secreto. ¿Cuántos entran al lugar secreto? En momentos de dificultad debemos entrar a ese lugar secreto, pero muchas veces nos desesperamos, nos afanamos, buscamos la manera de, mira, de nosotros con nuestras propias fuerzas resolver las dificultades, los problemas. Pero el Señor nos dice, entra al lugar secreto. Y en ese lugar de secreto vamos nosotros a recibir la respuesta de Dios. Quizá una respuesta financiera, donde hay problemas financieros, doblamos rodillas, oramos al Señor, pero tenemos que cerrar la puerta. Muchas personas no cierran la puerta. Muchas personas todavía tienen esperanza de conseguir la respuesta afuera. Cierra la puerta, entra al lugar secreto y ora al Padre, que está en secreto también, y Él te va a recompensar en público. Él te va a recompensar en público, aleluya, y te dará la respuesta que tanto tú anhelas. La tercera clave es la fortaleza y el consuelo de Dios. Él te fortalece y te da consuelo, te da una palabra de aliento. Muchas veces hay personas que no esperan en Dios. La humanidad es así. Mira, se desespera, busca la manera de buscar soluciones. Es lo más difícil para la humanidad. El desespero lo inunda, el desespero lo atrapa. Entonces esto es difícil. Las personas quieren las cosas rápido, así. Muchas quieren así como tronar de dedos. Las personas quieren rápido las cosas. Y más en este tiempo, cuando podemos hacer un café instantáneo, ¿sí o no? Todo instantáneo. Una torta instantánea, la metemos en el horno microondas. Aquellos que buscan lo instantáneo, lo rápido, hermano, Dios no obra así. Dios obra diferente. Dios permite que entremos en un proceso. Que entremos en el proceso. Como aquel alfarero tiene que llevar al barro a un proceso de limpieza, de purificación, de preparar ese barro para que esté apto para colocarlo en la rueda. Entonces cuando Dios nos prepara en fe, nos ayuda en toda esa confianza que nosotros podemos tener, nos fortalece y nos consuela, nos monta en esa rueda y empieza a moldearnos y a hacer nosotros una vasija, pero en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios ha señalado. El tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo, aleluya. Entonces debemos aguardar a Dios, esperar en Dios, y entonces Él hará, aleluya. Él va a hacer grandes cosas contigo. Él te va a bendecir en el tiempo correcto. La prueba es Abraham. La palabra de Dios nos dice que Abraham, hermanos, recibió una visitación de Dios en la tienda donde estaba Abraham. Él estaba allí. Vamos a leer en Génesis 18:14. Mira, dice así: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuándo pueden leer eso? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hermanos, ¿qué sucedió allí? Sara se desesperó. Sara, mira cuántas cosas pasarían por la mente de Sara, que ella dijo, nada, Dios no ha cumplido su promesa. Esa palabra prácticamente pudo haber pensado, no fue verdadera. ¿Qué hizo ella?
le entregó a su sierva, Abraham. Entonces ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Pero dice la palabra que Dios vino al tiempo señalado y ella pudo concebir un hijo. Mira, se presentaron esa familia por el desespero. Hermano, no te desesperes. No te desesperes. Lo que viene va a venir en el tiempo de Dios. Dios te va a ayudar. Dios te va a guiar. Hay una historia, hermano, que me llamó mucho la atención. Era un rey. Este rey, hermanos, había visto el trabajo de sus servidores. De esos servidores que se habían esforzado para hacer el bien en su reino. Cuenta la historia de este hombre. Este rey llamó a sus servidores y le dio presente. Les ayudó, le dio algo, presente. Pero hubo uno que no recibió. Se dice que este hombre que no recibió, pasando los días, el rey lo mandó a llamar y le dijo: mira, quiero que me construya una casa. Y le dio la autoridad para construir esa casa. Y el hombre que hizo: a mí no me dieron nada, a mí no me entregaron presente. Entonces él tomó los peores materiales, los de segunda, clase B, construyó la casa. No estaba muy contento. Construyó la casa, no se esmeró. Luego que ya la construyó, fue donde el rey y le dijo: aquí está construida la casa. Y el rey le dijo: mira, esa casa te gusta, ¿qué te parece? Y él le dijo, este servidor le dijo: bueno, fueron hechos con los mejores materiales, quedó muy bonita. Y el rey le dijo: bueno, ese es tu premio, esta es tu casa. Hay una enseñanza aquí. La enseñanza es que nosotros debemos hacer las cosas, hermano, correctamente. Debemos, hermano, esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios será, mi Dios, hará algo presente en nosotros. El tiempo de Dios, Él nos va a guiar y nos va a dar lo mejor. Entonces aguardemos, esperemos que el Señor nos dé lo que Él ya ha preparado. Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios está en este asunto y Él te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios te va a guiar, Dios te va a ayudar. Dios te va a dar lo que tú te va a dar lo que te pertenece. Alabado sea el Señor. Ahí están las claves. Isaías 41:10. ¿Qué nos dice Isaías 41:10? Vamos a ver esa porción de esta palabra. Nos dice: no temas. Diga: no temas. Diga que está a tu lado: no temas. Aleluya. Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces esta palabra, guárdala, atesórala. Dios está contigo, no temas. Él va a estar contigo, no desmayes. Él va a estar contigo, esfuérzate, sé valiente, aleluya. Siempre te va a sustentar. Dios, hermano, nos da esa palabra. La palabra de Dios es poderosa. ¿Sabe usted eso? Muchas veces nosotros no le prestamos atención a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es poderosa. Y esa palabra que hoy estás recibiendo, esas claves que Dios te está dando, atesórala en el corazón. Dice que la primera clave es la presencia de Dios. La segunda es la guía y la dirección divina. Y la tercera es la fortaleza y el consuelo de Dios. Dios nos ama. Dios es nuestro Padre. Dios está con nosotros.
para bendecir al Rey de Reyes. Usted que está aquí es un hijo de Dios, una hija de Dios, bendecida por Dios, bendecido por Dios. Alabado sea el Señor. Para concluir esta palabra y para recibir en perfecta armonía con nuestro espíritu y el Espíritu de Dios, mira, en tiempos difíciles podemos confiar en la ayuda de Dios. Cuando está viviendo tiempos difíciles, si usted está viviendo en tiempos difíciles, confía en la ayuda de Dios. Dios es tu ayudador. A través de su amor incondicional y su poder divino, Dios nos muestra su fidelidad. Dios nos muestra la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo está en nosotros. Jesucristo es nuestra guía, es nuestro ayudador.